¿Qué tal? Vamos a entrarle de lleno a un tema que de verdad le quita el sueño a muchísimos. ¿Qué pasa si una persona, ya con su pensión, quiere o pues necesita volver a trabajar? Hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa para que ese patrimonio, el de toda una vida, quede bien blindado. La respuesta así, directa y sin rodeos es sí. Sí se puede, pero ojo, esto pasa bajo circunstancias muy, pero muy específicas. El chiste no es espantarse, sino entender al 100% cuáles son las reglas del juego para no meter la pata. A ver, imaginemos que esto es como una partida de ajedrez con nuestra lana. La mayoría de las jugadas que se pueden hacer son seguras, no hay bronca. Pero hay una sola jugada que si se hace a la ligera puede terminar en un jaque mate financiero. Y lo peor de todo es que es un error súper común. Así que bueno, aquí vamos a delinear la estrategia para ganar esta partida sí o sí. Muy bien, esta es nuestra ruta. Primero vamos a cachar cuál es ese riesgo que está medio escondido. Luego vamos a ver que hay dos mundos de reglas diferentes, porque no aplican para todos por igual. Nos echamos un clavado a un caso práctico para que se sienta real, y de ahí pasamos a lo bueno, cómo blindar la pensión paso a pasito, y al final tumbamos esos mitos que tanto ruido hacen. Perfecto, ahora sí, a lo que venimos. Para entender bien el riesgo, hay que agarrarle la onda a un concepto legal que es, digamos, la raíz de todo este asunto. Y bueno, ¿esto qué quiere decir en buen cristiano? Sencillo. El sistema da una pensión porque da por hecho que la persona ya no está recibiendo una lana por su chamba. La pensión entonces viene a sustituir ese ingreso. Ese es el punto de partida, la lógica fundamental de todo. Y aquí está el mero mole del asunto, ¿eh? El problema de verdad nunca ha sido volver a trabajar. La bronca está en el cómo y más importante todavía el cuándo se regresa. O sea, el IMSS no tiene nada en contra de que la gente siga productiva. Para lo que sí tiene los focos bien prendidos es para detectar si el retiro fue un puro papel, un trámite más para empezar a cobrar la pensión, mientras se sigue en la misma chamba como si nada. A eso le llaman simulación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque el camino se parte en dos. Las reglas del juego son totalmente diferentes para alguien que se pensionó con la ley del 73 que para alguien que lo hizo con la del 97. Son de verdad dos universos distintos. Fíjense en la diferencia. Para los de la ley del 73, la lupa del IMSS está puesta en el pasado. ¿Esta persona de verdad cortó la relación con su trabajo anterior? En cambio, para los de la ley 97, la pregunta es más bien de contrato. A ver, ¿qué tipo de pensión es la que está recibiendo esta persona? Para que esto no sea pura teoría, vamos a ponerle cara al riesgo. Les presento la historia de Don Alberto. Es un caso inventado, sí, pero está armado con pedacitos de cientos de historias reales. A ver, imaginen la escena. Don Alberto, feliz de la vida con su resolución de pensión. El trabajo de toda su vida. Se siente con pila. A los 3 meses, le habla a su exjefe, le ofrece una consultoría. Suena perfecto. Pero un par de meses después, va el cajero bien confiado y nada. El dinero no cayó. La cuenta en ceros. El shock es brutal. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que los sistemas del IMSS cruzaron datos. Vieron el reingreso con el mismo RFC del patrón en muy poquito tiempo y ¡pum! Se prendió la alerta de posible simulación. El error de Don Alberto no fue de mala fe, fue un error técnico, un detalle administrativo que levantó la peor de las banderas rojas. Bien, para que a nadie le pase la pesadilla de Don Alberto, ahora sí, vamos a lo más importante, la guía práctica para protegerse. Y estos no son trucos, es simplemente el protocolo para hacer las cosas bien y cuidar el retiro. A ver, vamos a desmenuzar esto. Primero, el tiempo. Hay que esperar por lo menos 6 meses. Esto no es una ley escrita en piedra, es más bien un criterio de seguridad que le dice a la autoridad que sí hubo una pausa real. Segundo, y esta es la regla de oro, un patrón diferente con un RFC diferente. Y mucho ojo, la autoridad también checa lo que llama unidad económica. O sea, si es otra razón social pero tiene los mismos dueños o está en el mismo lugar, el riesgo sigue ahí. Tercero, hablar con la verdad, ser transparente con el nuevo trabajo. Y cuarto, esto es para los de la ley 97, hay que saber exactamente qué tipo de pensión se tiene. Este punto es importantísimo para los pensionados por ley 97. Si se recibe la famosa pensión garantizada, que es esa donde el gobierno le pone una parte para llegar a un mínimo, esa pensión se suspende en automático al volver a cotizar. Así de tajante es la ley. Pero, si la pensión se paga nomás con lo que hay en la Afore, entonces sí se puede volver a trabajar y seguir cobrando sin broncas. Es vital saber en cuál de los dos casos está. Muy bien. Ahora que ya tenemos clara la estrategia de defensa, vamos a dedicarle un ratito a tumbar 2 de los mitos más grandes y peligrosos que andan por ahí sobre este tema. Esta idea se escucha por todos lados. Seguro la han oído. Oye, aguas, si vuelves a chambear, que tu nuevo sueldo no pase del 50% de tu último salario para que no te la hagan de tos. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Pues nada de cierto. Es un mito total.
Esa regla del 50% sí existe, pero aplica exclusivamente para las pensiones por invalidez. Para las pensiones de cesantía o vejez de la Ley 73, no hay ningún tope de salario en la ley. Ahora, claro, hay que usar el sentido común. Regresar a un puesto casi igualito con un sueldo muy parecido, pues podría verse sospechoso, pero legalmente no hay un límite. Y ahora el segundo gran miedo, el del gran hermano del SAT. La idea de que en cuanto el SAT detecta un nuevo recibo de nómina, aprieta un botón rojo, le avisa al IMSS y ¡zas!, se cancela el pago de la pensión en automático. Pues no, es otro mito. A ver, seamos claros, el SAT y el IMSS sí se pasan información, pero la cosa no funciona con un robot que cancela pensiones. Lo que pasa en realidad es que ese cruce de datos genera alertas. Si un caso junta varias alertas, como el mismo patrón y poco tiempo de espera, ahí sí, puede que un auditor de carne y hueso le eche un ojo. El peligro no es el algoritmo, el peligro es llegar a esa revisión sin tener cómo demostrar que todo se hizo bien. Bueno, ya vimos el problema y armamos la solución. Para cerrar la idea, todo se puede resumir en esta defensa de 3 pilares, bien fáciles de recordar. Desvinculación real, usando el tiempo a nuestro favor. Identidad distinta, con un RFC nuevo. Y transparencia total. Con estos 3 pasos se levanta un muro de legalidad para proteger la pensión. Al final del día, el mensaje es este. El derecho a una pensión se ganó a pulso, con décadas de trabajo. Y el derecho a seguir activo y productivo también existe. La única pieza que hace que estos dos derechos puedan convivir en paz es el conocimiento. La tranquilidad financiera en esta etapa no tiene por qué ser una ruleta rusa, sino el resultado de saber bien qué se está haciendo. Ya en otros análisis veremos estrategias para, por ejemplo, mejorar el monto de la pensión o cómo hacer más fáciles los trámites, porque una vez que la pensión ya está a salvo, la siguiente pregunta es, ¿se le está sacando todo el jugo posible? Muchas gracias por la atención.